A veces la vida nos lleva por caminos inesperados, donde nos vemos obligados a enfrentar nuestras debilidades y descubrir nuestra verdadera fuerza interior. Antes de continuar, te hago una petición desde el corazón: suscríbete al canal. ¿Por qué? Porque cuando te suscribes, es como si en este universo se encendiera una pequeña luz. Y gracias a esa luz, puedo crear para ti nuevos mundos, nuevos personajes y finales aún más sorprendentes. Además, YouTube te avisará automáticamente cuando llegue cada nuevo capítulo. Mía tenía 27 años y vivía en Málaga, una ciudad llena de sol, mar y calles estrechas que olían a pan recién horneado. Desde que podía recordar, siempre había dependido de su madre, Lucía. Lucía tenía 55 años y cada mañana se levantaba antes del amanecer, sus manos curtidas por los años de trabajo duro, cultivando verduras, ordeñando las vacas y preparando queso casero. Mientras tanto, Mía dormía hasta tarde, revisaba su teléfono y a veces solo se levantaba para desayunar lo que su madre había preparado. Nunca había aprendido a valerse por sí misma. Nunca había tenido que hacerlo. Lucía amaba a su hija profundamente, pero su amor estaba teñido de protección y sacrificio constante. Cada día que pasaba cuidando de Mía, ella le impedía sentir el peso de la vida real, el esfuerzo que se necesita para sobrevivir y prosperar por uno mismo. Y Mía, aunque agradecida en parte, había crecido sin enfrentar desafíos reales. Su mundo estaba lleno de comodidades que no había ganado con su propio esfuerzo. Una tarde, mientras Lucía cargaba sacos de trigo en el granero, resbaló y estuvo a punto de caer. Fue entonces cuando apareció Ana, una joven de 23 años, huérfana desde temprana edad y que trabajaba en la granja vecina. Ana tomó los sacos sin protestar, con fuerza, agilidad y una sonrisa que parecía iluminar el espacio. Observando a Ana, algo se encendió en el corazón de Lucía, un pensamiento que nunca antes había cruzado su mente. Ojalá mi hija pudiera ser así de fuerte, de independiente, de capaz de cargar con su propia vida. Esa visión de Ana hizo que Lucía entendiera algo que había evitado enfrentar durante años. Mía no estaba creciendo. No estaba aprendiendo. No estaba preparándose para la vida. Estaba viviendo de ella, de sus esfuerzos, de su trabajo constante, de su paciencia infinita. Y por primera vez, un sentimiento de urgencia reemplazó el amor que había sentido al protegerla. Necesitaba cambiar el destino de su hija antes de que fuera demasiado tarde. Al caer la noche, mientras la brisa del Mediterráneo entraba por las ventanas abiertas de la casa, Lucía se sentó frente a Mía y le habló de forma seria pero cariñosa. Le explicó que la vida no siempre sería fácil, que los recursos que ella había proporcionado durante tantos años no durarían para siempre y que cada persona debía aprender a sostenerse por sí misma. Mía escuchaba, pero en su interior sentía miedo y resistencia. ¿Cómo podía su madre, que siempre había sido su roca, ahora hablar de dejarla enfrentar sola la vida? Al día siguiente, la decisión de Lucía se hizo firme. Legalmente, transfirió parte de su finca y los activos a Ana, la joven que había demostrado valentía y trabajo duro, y decidió mudarse temporalmente a Sevilla para ocupar su tiempo en nuevos proyectos personales. Esta acción no fue un castigo para Mía, sino un acto de amor estratégico, permitirle aprender la importancia del trabajo, la responsabilidad y la independencia. Mía no entendió inmediatamente. El primer día sin su madre fue un choque brutal. La rutina que antes era cómoda y fácil se volvió un desafío enorme. Tenía que levantarse temprano, preparar el desayuno por sí misma, cuidar de los animales y aprender a organizar sus propios recursos. Lo que antes había tomado por sentado, ahora requería esfuerzo, planificación y disciplina. La primera mañana, Mía se encontró en la cocina con los ojos llenos de lágrimas, mirando las ollas y la leña para cocinar. Nunca había sentido tanto peso sobre sus hombros. Cada acción, cada decisión pequeña,
era un recordatorio de su dependencia pasada. Pero mientras luchaba con las tareas del hogar y la granja, también comenzó a surgir un sentimiento nuevo, un destello de responsabilidad y determinación. Por primera vez, comprendió que la vida no sería simplemente recibida, sino que debía ser ganada. Ana apareció esa misma mañana para ofrecer ayuda, pero no para hacerle todo el trabajo. Le enseñó a Mía cómo medir la cantidad correcta de leche para el queso, cómo revisar que las verduras estuvieran listas para cosechar y cómo organizar sus recursos para que cada día tuviera suficiente para alimentar a los animales y mantenerse a sí misma. Ana no hizo las cosas por ella, simplemente mostró el camino y Mía tuvo que recorrerlo por sí misma. Con cada hora que pasaba, con cada tarea completada, Mía sentía una mezcla de agotamiento y orgullo. Por primera vez entendía que su madre no había sido cruel al darle todo durante tantos años, sino que había protegido demasiado, impidiéndole sentir la fuerza de sus propias manos. Ahora, con el corazón latiendo rápido y las manos cansadas, Mía comenzaba a entender que la independencia no era un castigo, sino un regalo disfrazado de desafío. Y mientras el sol se ocultaba detrás de las montañas de Málaga, Mía se sentó en el porche, mirando el horizonte. Por primera vez en su vida, sentía que estaba empezando a construir algo que realmente le pertenecía, algo que no podía comprar con dinero ni recibir gratis. Su propia capacidad de mantenerse en pie y de ser responsable de su propia vida. Los días pasaron y Mía comenzó a acostumbrarse lentamente a su nueva rutina. Cada amanecer la encontraba levantándose antes del sol, revisando la granja, alimentando a las vacas y ordenando los cultivos. Lo que al principio parecía imposible, poco a poco se transformaba en un hábito. Sin embargo, cada tarea todavía venía acompañada de una sensación de miedo y frustración. Cada error que cometía, cada animal que se escapaba o cada olla de leche que se derramaba, le recordaba cuán dependiente había sido hasta ese momento. Ana seguía allí, pero su papel no era reemplazar a Mía, sino guiarla. Le enseñaba a contar cada litro de leche, cómo calcular el precio del queso para venderlo en el mercado local, y cómo registrar cada gasto y cada ingreso. Mía se sorprendía al descubrir que 20 euros invertidos en la compra de ingredientes para hacer queso podían generar 50 euros de ventas si se hacía correctamente. Nunca había tenido que preocuparse por los números, pero ahora comprendía que cada euro contaba, que cada decisión financiera tenía un impacto directo en su vida y en su futuro. Al principio, Mía cometía errores. Vendió demasiado queso un día y no quedó suficiente para la mañana siguiente. Compró demasiada comida para los animales y no podía pagarla con lo que había ganado. Pero poco a poco, con cada error, aprendía. Comenzó a anotar cada gasto, cada venta, cada cálculo, entendiendo que la organización era su nueva aliada. Cada número que registraba era un paso hacia la independencia, un recordatorio de que la vida no le debía nada, pero que podía construirlo todo con su esfuerzo. A medida que pasaban las semanas, la transformación de Mía se volvió evidente. Sus movimientos se hicieron más seguros, su mirada más decidida. Cada día que lograba terminar sus tareas sin ayuda, sentía una mezcla de orgullo y sorpresa. ¿Cómo pude vivir tanto tiempo dependiendo de alguien más?, se preguntaba. La granja ya no era un lugar de comodidad prestada, se había convertido en un terreno de aprendizaje, de esfuerzo, de crecimiento personal. El primer gran logro financiero de Mía llegó cuando decidió vender su primer lote de quesos en la feria local de Málaga. Con solo 500 euros que había ahorrado de trabajos pequeños y propinas, compró los ingredientes, preparó el queso y lo presentó al mercado. La primera venta fue difícil, dudaba de su precio, dudaba de su producto, dudaba de sí misma. Pero cuando escuchó a un cliente decir que el queso era delicioso y vio cómo se llevaban varias piezas, sintió algo que nunca antes había sentido, satisfacción propia, fruto de su esfuerzo. Ese día, Mía ganó 120 euros.
No era mucho, pero era suyo, ganado con su trabajo, su decisión y su responsabilidad. Ana observaba desde lejos, orgullosa pero sin intervenir. No hacía falta. Mía estaba aprendiendo que el verdadero poder no viene de la ayuda constante, sino de enfrentar la vida por sí misma. Cada euro ganado, cada tarea completada, cada lección aprendida, se convertía en un ladrillo que construía su independencia. Pero la historia no era solo de éxito. Había momentos de cansancio extremo, de frustración, de dudas. Mía lloraba en silencio cuando sentía que no podía más, cuando las manos le dolían de tanto trabajar y la espalda le gritaba que necesitaba descanso. Esos momentos eran los que más enseñaban. Porque en ellos, Mía entendía que el camino hacia la libertad y la autonomía no estaba libre de dolor, sino que el dolor mismo era parte de la lección. Con el tiempo, Mía comenzó a experimentar la alegría de la organización y la planificación. Aprendió a presupuestar para los ingredientes, calcular márgenes de ganancia, guardar una parte para emergencias y reinvertir en su negocio. La economía doméstica y la gestión del negocio se convirtieron en su escuela de vida. Cada euro, cada decisión, le enseñaba sobre responsabilidad, perseverancia y la importancia de pensar antes de actuar. Al final del primer año, Mía tenía un flujo constante de ingresos de 800 euros a 1000 euros al mes solo con la venta de quesos y productos de la granja. No era una fortuna, pero era independencia. La satisfacción de saber que podía mantener su vida sin depender de nadie era incomparable. Y más importante aún, había aprendido algo que su madre había intentado enseñarle durante años: la libertad y la felicidad no vienen de recibir todo, sino de trabajar, aprender y crecer por uno mismo. El segundo año de Mía fue un verdadero cambio de vida. Lo que había empezado como una serie de tareas agotadoras y confusas, se convirtió en rutina, y con ella, en seguridad y confianza. Cada mañana, cuando el sol comenzaba a asomar sobre Málaga, Mía ya estaba en pie, revisando sus animales, cuidando los cultivos y preparando los quesos para la venta. Lo que antes le parecía imposible, ahora lo hacía con precisión y determinación. Ana seguía siendo su guía, pero ahora más como mentora que como ayuda directa. Le enseñaba estrategias para vender mejor, cómo hablar con los clientes, cómo organizar la presentación de los productos para atraer más compradores. Mía empezó a entender que cada acción, cada decisión y cada esfuerzo eran parte de un sistema más grande, que el éxito no era casualidad, sino resultado de planificación y dedicación. Con cada venta, Mía aprendía más sobre dinero, inversiones y ahorro. Aprendió a guardar 50 euros de cada semana para comprar nuevos ingredientes y a reinvertir parte de sus ganancias en mejorar su pequeño negocio. Incluso comenzó a anotar sus gastos personales, transporte, herramientas, alimentos, todo en una libreta que pronto se convirtió en su registro sagrado. Cada cifra, cada cálculo, la hacía más consciente de la responsabilidad de manejar su propio dinero. Una tarde, mientras organizaba su puesto en la feria local, Mía vio a un cliente que dudaba antes de comprar. Recordó los consejos de Ana: muéstrales tu esfuerzo, muéstrales tu dedicación. Mía comenzó a contar con orgullo cómo había hecho el queso, cómo cuidaba a los animales, cómo había aprendido cada paso con esfuerzo propio. El cliente, impresionado, compró no solo el queso sino también algunos productos adicionales. Ese momento fue una lección de vida: no basta con trabajar duro, también hay que comunicar y mostrar valor. A medida que pasaban los meses, Mía comenzó a experimentar algo más profundo: autoestima y orgullo personal. Por primera vez en su vida, se sentía capaz, independiente y digna de confianza. Cada euro que ganaba, cada venta exitosa y cada decisión bien tomada eran recordatorios de su progreso. La dependencia que había sentido toda su vida comenzaba a desvanecerse. Pero no todo fue fácil.
Hubo días en los que las ventas fueron bajas, donde un error en el cálculo de los ingredientes le hacía perder dinero. Hubo noches de llanto silencioso, agotamiento físico y mental, momentos en los que se preguntaba si valía la pena. Sin embargo, esos momentos también eran maestros. Le enseñaban paciencia, resiliencia y la capacidad de superar obstáculos. Mia entendió que el verdadero aprendizaje y crecimiento vienen acompañados de esfuerzo y sacrificio. Para finales del segundo año, Mia ya tenía un flujo constante de ingresos de entre 1.200 euros y 1.500 euros al mes. No solo había aprendido a manejar un negocio pequeño, sino que también había desarrollado habilidades de liderazgo, organización y responsabilidad personal. Su vida ya no dependía de su madre ni de nadie más. Ahora era dueña de su tiempo, de su trabajo y de su futuro. Pero lo más importante fue el cambio interno. Mia ya no era la joven dependiente y tímida que se había apoyado en su madre durante años. Ahora era una mujer decidida, consciente de su valor y capaz de enfrentar cualquier desafío. Había aprendido que la verdadera libertad y satisfacción no se encuentran en la comodidad o en recibir ayuda constante, sino en tomar responsabilidad total por la propia vida. Mientras el sol se escondía tras los tejados de Málaga, Mia se sentaba frente a su libreta de cuentas, revisando sus números y planificando sus próximos pasos. Cada cifra era un recordatorio de su esfuerzo, de su progreso y de su transformación. Por primera vez, se sentía dueña de su vida, segura de que podía construir un futuro estable y feliz gracias a su propio trabajo y dedicación. A medida que Mia se adentraba en su tercer año de independencia, comenzó a sentir que su vida ya no era solo sobrevivir, sino construir algo más grande. El negocio del queso, que había comenzado con apenas 500 euros, se estaba convirtiendo en una fuente estable de ingresos, y su comprensión del valor del dinero. La inversión y la organización alcanzaba niveles que nunca había imaginado. Cada decisión que tomaba estaba pensada para el crecimiento y la sostenibilidad. Mia decidió ampliar su negocio, compró mejores utensilios, invirtió en herramientas de producción más eficientes y buscó ingredientes de calidad superior para mejorar su producto. Cada euro invertido tenía un propósito, y cada resultado positivo reforzaba su confianza. Empezó a darse cuenta de que la libertad financiera no era solo ganar dinero, sino saber cómo multiplicarlo y usarlo inteligentemente. El cambio más grande, sin embargo, fue en su mentalidad. Mia comprendió que depender de otros no le había traído felicidad, y que su verdadera fortaleza estaba en su capacidad de trabajar, organizar y decidir por sí misma. Comenzó a planificar su futuro, quería comprar su propio terreno, ampliar la granja y tener un pequeño equipo a su cargo. Cada meta, por más pequeña que fuera, era un paso hacia la seguridad y la tranquilidad que siempre había deseado. Ana seguía siendo una presencia silenciosa pero esencial en su vida. Su apoyo no consistía en hacer el trabajo por Mia, sino en guiarla, aconsejarla y motivarla. Gracias a esa relación, Mia comprendió la importancia de rodearse de personas que inspiran, enseñan y alientan, en lugar de solo facilitar la vida. Era un aprendizaje que iba mucho más allá de la granja, como seleccionar aliados y confiar en quienes realmente aportan valor a tu crecimiento personal y profesional. Con el tiempo, Mia logró ahorrar lo suficiente para adquirir un pequeño terreno cerca de la granja donde trabajaba. Comenzó a planificar su propio setup de producción independiente, aplicando todo lo que había aprendido: control de costos, gestión de inventario, estrategias de venta y ahorro inteligente. Cada decisión estaba basada en la experiencia adquirida a través del trabajo duro y la responsabilidad. Fue entonces cuando Mia se dio cuenta de algo fundamental: había dejado de ser la hija dependiente que una vez fue. Ahora era un ejemplo de resiliencia, esfuerzo y autonomía. Su madre, Lucía, que desde Sevilla observaba en silencio el progreso de su hija, sabía que su misión estaba cumplida.
Había soltado a Mia para que aprendiera a volar, y ahora su hija no solo podía mantenerse en pie, sino también inspirar a otros con su transformación. Mia empezó a darse cuenta de la dimensión real de su logro, no era solo financiera, sino emocional y personal. Su autoestima, confianza y sentido de propósito se habían reforzado de manera que ningún dinero, ayuda o protección externa podría haber logrado. Cada euro ganado, cada esfuerzo completado y cada error superado eran lecciones que habían construido su carácter y su libertad. Al final del tercer año, Mia ya era completamente independiente. Tenía su terreno, su pequeña producción de quesos, ingresos estables y, sobre todo, un profundo sentido de responsabilidad y autoestima. La joven que alguna vez había dependido completamente de su madre, ahora era un ejemplo de cómo la disciplina, el esfuerzo y la educación financiera pueden transformar vidas. Mientras se sentaba en el porche al atardecer, mirando el horizonte de Málaga, Mia entendía que su historia no era solo suya, era un recordatorio de que la libertad real viene del aprendizaje, del trabajo y de la decisión consciente de hacerse cargo de la propia vida. Su camino no había sido fácil, pero cada dificultad había sido una lección, y cada lección, un paso hacia la vida que siempre había soñado. Al comenzar su cuarto año, Mia ya había consolidado su negocio y su independencia. Su pequeño terreno se había convertido en un espacio organizado, eficiente y productivo. Los clientes comenzaban a reconocer la calidad de sus quesos, y algunos incluso hacían pedidos regulares, lo que le daba un ingreso estable de entre 1.800 euros y 2.000 euros al mes. Cada euro que entraba era fruto de su esfuerzo, planificación y responsabilidad. Pero más allá del dinero, Mia había ganado algo invaluable: confianza y libertad. Ya no tenía miedo de tomar decisiones difíciles, de asumir riesgos calculados o de enfrentar los desafíos que antes le parecían insuperables. Su vida había cambiado radicalmente, no solo porque podía sostenerse financieramente, sino porque ahora se sentía dueña de su destino. Con el tiempo, Mia decidió invertir parte de sus ganancias en un nuevo proyecto, abrir su propio espacio de producción y venta de quesos directamente en Málaga. Era un sueño que había tenido desde el principio, y ahora, gracias a su esfuerzo y disciplina, se volvía realidad. Compró maquinaria básica, acondicionó un pequeño local y comenzó a vender su producto directamente al público. Cada venta directa le enseñaba nuevas habilidades: atención al cliente, marketing, organización y control de ingresos. Cada euro ganado allí tenía un valor diferente, era símbolo de su libertad, de su autonomía y de su capacidad de crear algo propio. Durante este proceso, Mia también descubrió la importancia de compartir su aprendizaje. Ayudaba a Ana y a otros jóvenes que se acercaban con ganas de aprender, mostrando que la independencia y la gestión financiera no solo transforman vidas, sino que también inspiran a otros. Había comprendido que la verdadera enseñanza no consiste en dar, sino en guiar para que otros puedan sostenerse por sí mismos. Al mirar hacia atrás, Mia recordaba los días en que dependía completamente de su madre, cuando todo lo que tenía estaba protegido y mantenido por Lucía. Ahora, cada logro, cada venta, cada decisión era suya. La libertad no era un regalo, era un logro. Y lo había logrado con trabajo, disciplina, sacrificio y un aprendizaje constante de errores y aciertos. El impacto de esta transformación fue profundo. Mia se sentía capaz de enfrentar cualquier reto, y su confianza en sí misma se reflejaba en todos los aspectos de su vida. Comprendió que la verdadera riqueza no se mide solo en dinero, sino en la capacidad de sostenerse, de tomar decisiones y de vivir con dignidad y orgullo. Cada euro ganado era un recordatorio de su fuerza, cada desafío superado era una prueba de su resiliencia. Finalmente, Mia había alcanzado la tranquilidad y la seguridad que siempre había soñado. Tenía su propio espacio, ingresos sostenibles, conocimiento financiero y, sobre todo, una autoestima sólida.
Había aprendido que amar no significa proteger del esfuerzo, sino enseñar a valerse por sí mismo. La vida le había dado la oportunidad de aprender la lección más importante: la verdadera libertad viene de la responsabilidad, la disciplina y la capacidad de construir tu propio camino. Mía sonrió mirando el atardecer sobre Málaga, sintiendo orgullo y paz. Había dejado de ser dependiente, se había convertido en ejemplo para otros, y lo más importante, había aprendido a volar con sus propias alas. Su historia se convirtió en un recordatorio para todos: el amor verdadero no protege del esfuerzo, enseña a enfrentar la vida con coraje, inteligencia y autonomía. Mía había cambiado su vida y había construido un futuro lleno de posibilidades, enseñando a todos que con disciplina, trabajo y visión, se puede transformar cualquier dependencia en independencia, cualquier miedo en confianza y cualquier sueño en realidad.